Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Es un gran gusto para mí estar con ustedes, estar comunicados a través de estas ondas televisivas con ustedes. Y yo sé que el Señor en este momento y a través de este programa se va a manifestar con poder, con fuerza, con autoridad. Y doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar sintonizados no solamente los unos con los otros, pero con Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Hoy, como de costumbre, un programa cargado de bendiciones para todos ustedes, para todos nosotros. Vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas, pero antes de hacer eso, como de costumbre, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en los brazos poderosos, en los brazos fuertes, amorosos de Cristo Jesús. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre justo, Padre fiel, enséñanos, oh Dios, el camino de la salvación, que es imitación de Cristo. Padre Santo, a veces no sentimos el deseo de seguir a Jesús, a veces sentimos el deseo de dejarnos llevar por la carne y ser como nos enseña el mundo, Señor, agresivos, violentos, iracundos. Pero nos damos cuenta, oh Dios, que ni ganamos nada nosotros, ni ayudamos a nadie a ser mejor. Tanta violencia en tantos hogares, mi Dios, porque no seguimos el camino de Jesucristo, que es amor. Tanto dolor, mi Dios, entre hermanos, tantas relaciones rotas, mi Señor, porque no seguimos el camino de Jesucristo, que es amor. Tanta violencia en el mundo, Señor, tantos crímenes, tantas matanzas, tantos abusos, tanta violencia, Señor, porque no seguimos el camino de Jesús, que es amor. Padre Todopoderoso, yo te pido con todas las fuerzas de mi corazón por cada uno de tus hijos, que está viendo, que está escuchando, por cada uno de nosotros, oh Dios. Danos un corazón nuevo, mi Señor. Un corazón que pueda de verdad amar con la intensidad, con la fuerza, con el poder con que tú nos amas a cada uno de nosotros. A veces parecemos discos rayados, Señor, hablando de la importancia del amor, pero tú nos dices, Señor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo. Ámense. Y nuevo, Señor, porque qué trabajo nos cuesta poner ese mandamiento en práctica. Señor, danos, oh Dios, el deseo de caminar en este día en el camino del amor, que al fin y al cabo eres tú, Jesús. Y enséñanos, Señor, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos que más nos cueste amar, Señor, que podamos, mi Dios, ser humildes a tal extremo de decirte, Señor Jesús, yo solo no puedo, necesito de ti, Señor, necesito de tu fuerza, necesito de tu poder, necesito de tu presencia en mi vida, para poder amar ya no con mi corazón limitado y pequeño y herido, Señor, sino que con un corazón como el tuyo, Señor. Danos, oh Dios, en este momento la gracia de poder perdonar como tú nos perdonas, y sí, mi Dios, de poder amar aún a los que parecen inamables en nuestra vida porque nos han herido profundamente. Danos, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón a imitación del corazón de María, que fue capaz de llenarse de ti a tal extremo que ya no vivía ella, sino que quería ser tu esclava en todo momento y circunstancia de su vida, viviendo en el camino del amor, que al fin y al cabo es tu camino, Señor. A ti la gloria, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Y damos gracias al Señor, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben y que no solamente pues hacen preguntas que son necesarias para que este programa pueda seguir existiendo, porque ustedes son los que nos nutren con sus preguntas y les invitamos para que sigan llamando y escribiendo y haciendo preguntas para que podamos seguir ayudándoles a ustedes a hacer un poquito más
clara cualquier enseñanza de la iglesia, de la Santa Biblia, que esté un poco confusa para ustedes. Damos gracias al Señor por María Magdalena de San José, California. Su hijo está en drogas y pedimos por él muy especialmente, y por ti, María Magdalena, también por Joaquín Lucio de Texas. Pide oración por su salud, que el Señor te bendiga, hermano. Migdalia Izquierdo de Puerto Rico, por sus hijos y por su salud, que el Señor bendiga a toda la familia. Y José Eduardo de México, por su vocación al sacerdocio. Muchísimas felicidades, cuenta con nuestras oraciones. Karina Tibaldi de Argentina ha tenido 4 pérdidas y desea tener un hijo, que ese vientre sea fecundo y que pronto puedas ver tus sueños hechos realidad. Hilberto Huspel de Oslo, Noruega, se casa en marzo y pide oraciones, que el Señor te bendiga, mi hijo, en abundancia en esta nueva etapa de tu vida. Rocío de New Jersey pide por su salud, que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Adolfo de Jesús de Guatemala, en acción de gracias por un milagro recibido, que el Señor te bendiga y que puedas proclamar que Cristo vive y que Él es el Señor. María Asunción de Dallas, Texas, pide por su salud, por la salud de Ofelia Galván, que el Señor nos bendiga en abundancia. Y Danilo Cortés de España pide por su papá, que está enfermo, que el Señor lo bendiga, si es la santa voluntad de Dios, que se recupere, pero muy pronto. Flora Tobar de Venezuela, en acción de gracias por ella. Y Reinaldo Matthews de Inglaterra se prepara para entrar a la Iglesia Católica. Muchísimas felicidades y enhorabuena. María González de California pide por Dan, que tuvo un derrame cerebral, que el Señor le bendiga en abundancia y le dé sabiduría a los médicos para que todo lo que hagan esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Felipe García de Canadá pide por un aumento de su fe, que así sea. Laura de California pide por sus hijos, que Dios los bendiga, los encamine. Y Nora Núñez pide por su hijo, que está a punto de ser deportado, que el Señor lo bendiga y lo guarde, especialmente en este momento difícil de su vida. Y pedimos también por Mary Gandía, por Mary G. de Dallas, Texas, por su salud, especialmente su corazón, que el Señor le dé fortaleza y poder. Y también por Josefina de Argentina, que el Señor te bendiga y que puedas experimentar salud plena y que esa garganta pueda funcionar en todo su esplendor y en toda su magnitud. Y también damos gracias al Señor por todos aquellos que nos han escrito a través de la página de este servidor en Facebook, la página del Padre Pedro Núñez, y oramos por todos ustedes. Y créanme que yo leo sus peticiones y también pues estamos en oración por ustedes y también por sus seres queridos que necesitan de, en alguna forma, presencia y poder de Dios. Bendito sea el Señor, hermanas y hermanos. Y esta semana estamos celebrando en la iglesia una fiesta muy importante, que es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Es cuando María Santísima, bajo el título o la advocación de la Inmaculada Concepción, que por cierto Bernardita no tenía la menor idea de lo que la Virgen estaba hablando en esos momentos. Sí, en el Vaticano, la Santa Sede se estaba comentando desde hace tiempo ya si María Santísima realmente había nacido, había sido concebida sin pecado original, pero una niña de campo en Francia no tenía la menor idea de lo que estaban hablando por allá en el Vaticano, si realmente podía ser verdad de que María hubiera nacido sin pecado original, que hubiera sido exenta de todo pecado, para que ella pudiera ser realmente el tabernáculo vivo, el tabernáculo santo, donde el santo de todos los santos, Jesucristo, pudiera haber nacido. Y cuando Nuestra Señora, la Virgen María, y María, la Virgen solamente es una, muchos títulos, muchas advocaciones. ¿Por qué? Porque María constantemente nos está dando a conocer algo maravilloso, y es el testamento que ella nos deja en las bodas de Caná. El testamento que ella nos deja para que nosotros realmente, al igual que ella, podamos caminar en el camino del amor. Y el testamento que María nos deja en las bodas de Caná es sencillamente este: hagan todo lo que Él les mande. Hagan todo lo que quien les mande, Jesucristo. Hay hermanos y hermanas que rechazan a María. Hay hermanos y hermanas que no quieren nada que ver con María, que hasta aún hablan mal de ella, la critican, la rechazan, la tratan como si fuera una mujer cualquiera. Y sin embargo, María es la que nos enseña el camino del amor, porque ella no quiere hacer otra cosa sino que la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 1? Que María le dice al ángel: he aquí la esclava del Señor, la esclava. María ni por un momento se hace esclava de Satanás. María en todo momento y circunstancia es esclava del amor, porque María es esclava de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Primera de Juan
capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y María es la esclava del amor. María lo que quiere hacer en su vida constantemente, aunque le duela en lo más profundo de su corazón, es amar. Amar a Dios por encima de todas las cosas y que ese amor se desborde en las personas que están a su alrededor y que más necesitan de Dios. Hay una historia muy hermosa en relación a María Santísima y su amor por los demás y especialmente su capacidad de perdonar. Porque el amor nos tiene que llevar a perdonar y especialmente a las personas que tal vez nos han herido más en la vida. Y a veces es muy difícil, hermano. Es muy difícil, sobre todo cuando tenemos rabia por dentro, cuando tenemos ira por dentro, nos cuesta mucho trabajo perdonar. Pero sin embargo la palabra de Dios en Eclesiástico capítulo 30 nos dice que el que se deja llevar por la ira se pone viejo más pronto. ¿Qué les parece? El que se deja llevar por la ira, por el enojo, por la falta de perdón, se pone viejo más pronto. Así que por muchas pomadas y por muchos ungüentos y por muchas cosas que te pongas en la cara, si estás enojado con alguien, mira, te vas a poner viejo más pronto. Así que en el nombre del Señor Jesús, quítate ese enojo, perdona, porque al fin y al cabo no te hace nada bien. Hablando de María Santísima y de su amor por Dios y cómo ese amor se desbordaba en amor a los demás, hay una historia, quién sabe si es verdad o no, cuando lleguemos al cielo vamos a averiguar. Pero nos dice que nuestra Santísima Madre había dejado el Calvario y había visto a su Hijo, pero destrozado prácticamente en todo el sentido de la palabra. Su carne rota, su cuerpo roto, magullado, coronado de espinas, escupido, bueno, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. El dolor por el cual tuvo que haber pasado Jesús en esa cruz colgando por 3 horas consecutivas hasta que por fin entrega su espíritu al Padre. Y nos dice esa historia que María regresa, camino a su casa, y en el camino se encuentra, mientras ella va mirando hacia el suelo, las gotas de su hijo de sangre. Se encuentra nada más y nada menos, imagínense ustedes, que con la mamá de Judas. Judas se había acabado de matar, se había acabado de ahorcar. ¿Qué hubieras hecho tú al encontrarte con la madre de ese que entregó a tu hijo y el cual padeció hasta el extremo porque le entregó por 30 monedas de plata? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué le hubieras dicho tú a la madre de Judas? Y nos dice la historia que María, al ver la mamá de Judas llorando, y en un dolor tan terrible porque su hijo se había quitado la vida, María lo que hace es consolar a la mamá de Judas y hablarle del amor de Dios. Qué hermoso. Nos habla una historia muy hermosa que una de las productoras de este programa de Conozca Primero su Fe Católica me prestó, de un niño que estaba bien enojado con su amigo. Y el niño llega a la casa y empieza a gritar y a decir que si fuera por él, él haría todo lo posible para que ese niño se enfermara y sí, hasta que se muriera. Y eran pues mejores amigos. El amigo le había pues hecho quedar en ridículo delante de otros amiguitos en la escuela. Y eso a él lo había pero matado por dentro. Estaba enojado, furioso, lleno de ira y quería realmente destruir a su amigo. Y el caso es que su papá muy sabiamente pues le dice, mira hijo, vamos afuera. Hay un saco lleno de carbón, yo quiero que tú empieces a tirar carbón a esa camisa que está por allá, sí, a ver, y piensa que es tu amigo a quien le estás tirando esos carbones y piensa en todo lo malo que le quieres hacer y yo voy a regresar un rato. Y cuando regresa, le dice el papá al niño, vamos ahora adentro, y lo lleva frente a un espejo. Y el niño se ve y queda aterrorizado porque está todo negro, todo negro. Lo único que tiene que se puede ver son los dientes blancos y los ojos. Y le dice, así pasa cuando nosotros estamos enojados con otra persona. No tanto la otra persona se lastima, pero más nos lastimamos nosotros. Así que en el nombre de Cristo Jesús, perdona a tu amigo y date cuenta que todos cometemos errores y a veces nadie es perfecto para decir, yo no me he lastimado a nadie en mi vida. ¿A quién has lastimado en tu vida? Y más aún, ¿quién te ha lastimado a ti? ¿Y a quién tienes que perdonar en el día de hoy? Ojalá que el Señor nos dé el corazón de María Santísima para poder amar y perdonar como ella ama y perdona a imitación de su Hijo, que es amor.
Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1205-271-2980. 1205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero hermanos, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y bendito sea el Señor Jesús, a quien queremos imitar. Y el Señor Jesús dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro, ¿verdad que sí? Qué hermoso que nosotros podamos tomar la decisión en este momento, en este día, a esta hora, de decir, Señor Jesús, yo quiero imitarte a ti, yo quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Hermanas y hermanos, tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, al ir a misa y acercarme a confesar, comencé diciendo que hacía 3 años que no me confesaba. El sacerdote me interrumpió diciendo que yo no podía confesarme, pues yo no estaba preparada. Le intenté explicar que había hecho mi examen de conciencia sobre el dolor de mis pecados y de cómo estaba arrepentida. No obstante, me dijo que busque unos folletos en la parroquia para prepararme y que no comulgue hasta entonces. Me quedé espantada y me puse a llorar. A pesar de que algo me decía que no me quedé a la misa, me quedé. Qué alejada esta actitud del padre en la parábola del hijo pródigo. Aquí ni me esperaban ni corrieron a mi encuentro, sino que al contrario me sentí juzgada. Betty, Paraguay. Betty, ¿y qué hacer en esa situación? Qué bueno que tú te quedaste a la Santa Misa, pero diste un paso más, perdonaste al sacerdote. Eso es bien importante, ¿verdad? Hablando del perdón, hablando de la necesidad de amar lo que en ese momento en particular consideramos inamable porque nos ha lastimado profundamente. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Más aún, ¿qué haría María Santísima, imitación de Jesús? Pues no solamente perdonaría a esa persona, pero ¿qué es lo que Jesús nos dice que debemos de hacer con aquellas personas que nos agreden, que nos lastiman, que ponen la bota sobre nosotros y aplastan nuestra dignidad? Tenemos que orar por esas personas. Y más aún, Jesús va más allá y dice, tenemos que amar a esas personas. No quiere decir que tenemos que estar ahí constantemente con esa persona, ¿verdad? Pero sí quitar el rencor de nuestro corazón, porque el rencor de nuestro corazón pues nos hace viejos, pero además de eso no ganamos nada y al fin y al cabo quien se lastima es uno mismo. ¿Por qué? Porque el corazón se hace duro, el corazón se pone agrio, el corazón se vuelve insensible al amor. ¿Qué hacer? Primero que todo, bueno, pues en el nombre del Señor Jesús, yo le digo a mis hermanos sacerdotes, nosotros tenemos la responsabilidad de perdonar en el nombre del Señor, tenemos la responsabilidad de reconciliar en el nombre del Señor. Si tú te hubieras muerto, Betty, antes de poderte confesar como Dios quiere que te confieses, pues ¿de quién hubiera sido la culpa? A lo más probable que el sacerdote, no tuya, porque tú sí realmente querías pues comenzar de nuevo en tu relación con el Señor Jesús. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Sí, definitivamente tenemos que enseñar, tenemos que catequizar, tenemos que pastorear, pero con la sabiduría de Dios, porque podemos alejar a muchas personas y esas personas quedan heridas y después es muy difícil que regresen a redil del Señor, es decir, a la iglesia. Y nosotros no estamos para ahuyentar a la gente, hermanos sacerdotes, sino para acercarlos al corazón de Cristo Jesús. Yo te invito, Betty, para que tú, pues primero que todo, perdones al sacerdote. Si no te quieres confesar con él, yo te comprendo perfectamente, pero busca otro sacerdote que te pueda ayudar y que te ayude sobre todo para que te confieses y comiences una vida nueva en ese que es el amor de los amores, que es Cristo Jesús el Señor. Hermanas y hermanos, no saben cuán contento estoy yo hoy, porque me han dado la oportunidad de responder a muchísimas de sus preguntas que tengo aquí y las tengo acumuladas, muchas de ellas de hace pues algún tiempecito atrás. Pero vamos a tratar de ver cómo podemos responder la mayoría de estas preguntas que ustedes nos han hecho a través de la vía telefónica. Tenemos una aquí que es de Claudio Puschetti de Asunción, Paraguay. Y Claudio, muchísimas gracias. Y dice así Claudio, en referencia a la Virgen María, la Santa Biblia nada dice de que María subió al cielo. ¿En qué se basa la Iglesia Católica para asegurar que ella fue asunta al cielo? Claudio, muchísimas gracias. Primero que todo, la Iglesia Católica tiene autoridad. Autoridad. ¿Por qué?
porque en ella mora el Espíritu Santo prometido por el mismo Jesús a la iglesia y que recibe el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia y los dogmas de la iglesia, es decir, las enseñanzas irreversibles de la iglesia son completa y total y pura verdad. ¿Por qué? Porque el Señor estableció su única iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. ¿Para qué? Para que conociéramos la verdad y la verdad nos haga libres. Si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15, dice la palabra de Dios, dice la Sagrada Escritura, fíjense qué cosa tan poderosa. Dice, la iglesia de Dios, es decir, la iglesia instituida por Jesucristo sobre Pedro y los demás apóstoles, que al fin y al cabo es la iglesia católica, no había otra, es, dice la palabra de Dios, vivo pilar y base de la verdad. Léanlo, les invito, es vivo pilar y base de la verdad. Jesús no pudo haber instituido una iglesia que hubiera dicho cosas falsas o hubiera dado enseñanzas erróneas, porque hubiera estado yendo en contra de sí mismo. Si el propósito de Jesús al venir a este mundo es para darnos vida y vida abundante, es decir, para salvarnos, entonces al no tener la iglesia como ese pilar de verdad, pues entonces cada cual hubiera tomado un camino diferente y hubiéramos estado nosotros pues a la deriva en las mismas garras de Satanás. En estos momentos tenemos una llamada de Sidney Ortega de Las Vegas, Nevada. Cindy, ¿me escuchas? Buenas tardes. Muy buenas tardes, el Señor te bendice. Bienvenida y adelante. Sí, padre, mi pregunta es si nos obliga a asistir a misa los domingos, porque tenemos un niño pequeño de 1 año y 5 meses. Sí. Y se pone muy inquieto, entonces nos da pena porque distraemos a las demás personas. Esa es mi pregunta, padre. Sidney, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo creo que desde el vientre de la madre, la mamá y el papá tienen el privilegio y la responsabilidad de enseñar a su criatura el camino de Dios. La palabra de Dios, vamos a comenzar por aquí. Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice la Santa Biblia, en el capítulo 8, acuérdate del día sábado. La palabra sábado, como hemos dicho anteriormente en este programa, en hebreo es Shabbat, y la palabra Shabbat significa simplemente descanso. Un día de descanso, un día en que le entreguemos al Señor, un día para glorificar a Dios. Y una de las formas más eficaces que Dios quiere que usemos para glorificarlo a Él es yendo al templo, es yendo a la iglesia. Dice, para santificarlo, trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, es decir, es el día del Señor. Si no puedes con tu niño porque es muy inquieto, etcétera, ¿por qué no tratas de buscar un familiar? Tal vez tu mamá o tal vez una tía o tal vez una persona de confianza a quien le puedas dejar tu criatura por 1 hora, hora y media. Y si no, pues entonces, ¿por qué no tal vez ir con la criatura y ver en qué forma ustedes pueden ir a un lugar donde hay otros niños y tal vez pues escuchar la palabra de Dios? Mira, cuando nos exponemos a la palabra de Dios y cuando nosotros nos acercamos al Señor y especialmente en el templo, porque como hemos dicho también, Dios está en todas partes, pero donde Dios siempre va a estar es en el templo. Entonces comenzamos una jornada hacia Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque al buscar vamos a encontrar. La palabra de Dios lo dice. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7. El que busca encuentra. Si tú te quedas en la casa, no vas a experimentar la misma presencia de Dios como la puedes experimentar en el templo. No vas a poder recibir la presencia de Jesucristo, especialmente la Santa Eucaristía. Así que no se priven de esa oportunidad. Pídanle al Señor y busquen la forma de llevar a su niño al templo y que él desde ya comience a crecer a través del ejemplo de papá y mamá en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Tenemos también esta otra de varias personas que hacen una pregunta similar. Dice, actualmente muchos dentro de la Iglesia Católica hablan de aquellos que se convierten a una denominación en particular, usualmente evangélica, diciendo, era católico pero se ha vuelto cristiano. ¿Es que hay diferencia? Preguntan ellos. ¿Está correcto decir se hizo cristiano cuando era católico? Estoy confundido porque si esto es así, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un católico y un cristiano? Yo creo que quede bien
claro que nosotros los católicos somos cristianos. Es decir, más aún, tenemos todo el derecho de decir que somos cristianos porque es la única iglesia que Jesucristo fundó. La razón por la cual se llama católica es porque la palabra católica viene del griego que significa universal. Es decir, el acto salvífico de Jesús es universal. La palabra que Jesús nos da es universal. Es decir, es para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. Y por eso se le llama la Iglesia Católica. Es la Iglesia Cristiana Católica, es la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Cuando un católico se va de la iglesia, desafortunadamente, pues cada cual tiene que tomar su decisión y un día cada cual delante del trono de gloria va a tener que dar respuestas de su acción, pues no se le debe llamar se hizo cristiano, no. En otras palabras, era cristiano, tal vez no un buen cristiano, tal vez no un buen católico, pero era cristiano. ¿Por qué? Porque fue bautizado en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia cristiana, la iglesia católica. Si esa persona se va a una denominación evangélica, pues se hizo evangélico. Tan sencillo como eso. Si se va a una denominación protestante, se hizo protestante. O si quiere, pues se hizo de las Asambleas de Dios, o se hizo pentecostal, o se hizo presbiteriano, o lo que sea. Pero tenemos que tener claro que nosotros somos cristianos y que más aún la iglesia que Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles no es otra, sino que la iglesia cristiana, la iglesia católica. Otra pregunta viene de María Magdalena de San José, California, y dice: he estado yendo a la Iglesia Universal, Pare de Sufrir. No sé si ustedes la conocen. Dice, pero sin embargo, hace ya un año que no voy porque me lastimé un pie. En esa iglesia solo piden dinero y yo no quiero seguir ahí. Pero no sé si puedo regresar a la Iglesia Católica y si he cometido algún pecado al haber dejado la iglesia. Y cambiando de canales, un día lo vi a usted y me ha gustado mucho su programa. Muchísimas gracias, María Magdalena. Desafortunadamente, vamos aquí, vamos allá, vamos a otro lugar. Y la pregunta es, ¿y dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Porque cada denominación, cada secta, cada grupo enseña una cosa diferente. ¿Y dónde está la verdad? Tenemos que abrir nuestros ojos, hermanos, y pedir sabiduría a Dios. La verdad total reside en la única iglesia fundada por Jesucristo. Ustedes recibirán Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guiará hacia la verdad y la verdad los hará libres. Qué bueno que has regresado a la Iglesia Católica o que quieres regresar. Yo te invito, María Magdalena, para que vayas, te confieses, hagas una buena confesión, comiences a recibir los sacramentos y comiences a estudiar un poquito más las enseñanzas de la Iglesia para que te enamores de las enseñanzas de la iglesia, más aún de la iglesia y más aún de Cristo, que es el que funda la iglesia. Para que nos llamen en Estados Unidos es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Estamos esperando sus llamadas. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidas, hermanas y hermanos, a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Qué privilegio para este servidor del Señor el poder estar en contacto con ustedes a través de estas vías televisivas. En estos momentos tenemos una llamada de una persona que prefiere mantenerse en su anonimato de Dallas, Texas. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes, el Señor te bendice. Sí, mire, mi pregunta es acerca de su opinión acerca de la comunión en la mano. Ajá. Tengo una persona conocida de que me insiste mucho de que no debemos de tomar la comunión en la mano. ¿Por qué? Porque ella me ha entregado información sobre de que la comunión en la mano ha provocado que Satanás entre en la iglesia y que sucedan tantas Perdón, hermana, ¿de dónde sacó eso? ¿Con qué autoridad está diciendo eso?
Bueno, ella me ha entregado libros y de místicos. ¿Y está aprobado ¿verdad? por la iglesia? ¿Está aprobado por la iglesia? Si no está aprobado por la iglesia, ni lo mires, porque hay un montón de libros y de panfletos por todas partes que tratan de confundirnos y al fin y al cabo la confusión no es de Dios, la confusión es de Satanás. El Papa Juan Pablo II bien lo dijo, bien claro. No hay diferencia entre la mano y la lengua porque los dos se pueden utilizar para bien o para mal, son parte de un cuerpo pecaminoso. Pero sin embargo el Señor entra en nosotros, viene a nosotros, se nos dona a nosotros en la Sagrada Eucaristía. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo y el cuerpo de Él se unan, para que a través de nuestro sistema circulatorio circule la sangre de Dios y podamos más y más caminar en camino de santidad, que al fin y al cabo es el amor. No te dejes confundir, no aceptes eso como verdad de la iglesia, porque la iglesia no ha enseñado eso, más aún es una falta de respeto a los últimos pontífices de la iglesia que han no solamente aceptado, pero han promovido la comunión en la mano. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo importante es recibir al Señor en estado de gracia, eso sí, sin pecado mortal. ¿Cómo fue que Jesucristo le dio la comunión a los primeros discípulos? ¿Se la dio en la boca? No. Se las dio como en la mano. Él partió el pan, lo pasó a sus discípulos y comieron. Lo mismo con el cáliz. Él bendijo el cáliz, lo repartió y bebieron de él. Así que por el amor de Dios tengamos mucho cuidado a quién escuchamos y mejor que escuchemos la voz de Jesús a través de la iglesia, porque si no vamos a estar todos confundidos. Muchísimas gracias por su llamada y ojalá que esto le haya servido de algo. Tenemos muchísimas más preguntas, muchísimas más. Esta viene de Joaquín Lucio de Texas. Dice, ¿si se puede o no nombrar en las oraciones a las personas que han muerto? Si esas personas murieron en pecado mortal, ¿tienen esperanza de ir al cielo? Pregunta Lucio. O tal vez no pueden ir. Debemos rezar por las almas. Y finalmente, ¿qué sucede con las personas que mueren sin haber hecho la confesión y la comunión? Pues ante todo, la iglesia nos invita, nos exhorta a que oremos por las almas que han fallecido, es decir, las personas que han muerto a esta vida material y están pues en la presencia de Dios, tal vez en el purgatorio. Si la persona ha muerto en pecado mortal, pues esa persona ya no tiene esperanza, esa persona va al infierno. Y la palabra de Dios, bien claramente Jesús nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40, que los injustos o los malvados, es decir, los que no han obedecido la voluntad de Dios, pues van al infierno, van al Gehenna, van al lugar de suplicio para toda la eternidad. Qué terrible, ¿no? Y podemos decir, bueno, pero ¿cómo Dios, si Dios es tan justo, Dios es tan bueno, cómo Dios permite eso? Pues precisamente porque Él es justo, infinitamente justo, aunque es infinitamente misericordioso. Pero si nosotros no queremos a Dios y despreciamos a Dios a través de nuestro pecado, Él no puede hacer absolutamente nada para cambiar nuestra voluntad porque Él la respeta infinitamente. Orar por las almas, definitivamente creemos en un Dios de vida, no un Dios de muerte. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 12 que Dios es un Dios de vivos, Dios es un Dios de vivos. Y si creemos que esa persona, aunque no haya hecho la primera comunión, aunque no se haya confesado, aunque tal vez por ignorancia no haya sido el mejor de los cristianos, el mejor de los católicos, pues orar por esa persona para que esa persona antes de entregar su alma al Señor, antes de su muerte física, que haya podido hacer las paces con Dios y haya comenzado de verdad una relación más íntima con el Señor, a tal punto que el Señor la haya perdonado y esa persona esté en el purgatorio, en proceso de entrar en la presencia del Todopoderoso, del Todo Santo, ese que es amor, que es Jesucristo en el cielo. Esta viene de Carlos de California y dice, soy católico, pero no me nace rezarle a los santos. Me preocupa hacerlo porque la Biblia dice que no debemos hacer imágenes ni adorarles. Y esto es una cosa que hemos repetido una y otra vez. La Biblia no está en contra de que hagamos imágenes que representen a Dios. La Biblia está en contra de todo aquello que toma el lugar de Dios, y todo aquello que toma el lugar de Dios es un ídolo o un Dios falso. Muchas veces el dinero que tú tienes es tu ídolo, es decir, es tu Dios. ¿Por qué la palabra de Dios, la Santa Biblia, habla en el libro del Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, de que no debemos hacer imágenes? Se está refiriendo a aquellas personas de aquellos tiempos, el tiempo de Moisés, que hacían imágenes y las adoraban como si cada una de esas imágenes fuera un Dios diferente. Eso existe mucho en la santería, ¿verdad que sí? Tienen diferentes imágenes y en cada imagen pues ellos creen que tienen un Dios y le ponen comida y le ponen tabaco y le ponen licor y todas esas cosas. Dios solamente es uno.
Pero sin embargo, las imágenes de la Iglesia Católica son bendecidas por Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia también bendice las imágenes. Si vamos al Éxodo capítulo 25, versículo 18, vemos como el Señor le exige a Moisés que haga 2 querubines de oro macizo, es decir, 2 imágenes, para ponerla una a cada lado del extremo del arca. Y también le dice en Números capítulo 21, versículos del 6 al 8, que haga una serpiente de bronce y la ponga sobre un palo. Y todo el que vea aquella serpiente, cuando es mordido por las serpientes en el desierto, no morirá, promete el Señor. Entonces, las imágenes que apuntan hacia la misericordia de Dios, que apuntan hacia el poder, amor de Dios, esas imágenes son buenas y son necesarias porque necesitamos imágenes. Si tú piensas, por ejemplo, en estos momentos yo estoy hablando, ¿cuántas imágenes vienen a tu mente? Un montón. Si dijéramos, pues cada una de esas imágenes, pues es un ídolo, es un Dios falso, estuviéramos nosotros locos y mintiéndonos a nosotros mismos, porque eso no es lo que Dios está diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado al interpretar la palabra de Dios, la Santa Biblia, porque podemos cometer graves errores. Por eso, benditos a Dios por programas como estos que nos ayudan a esclarecer conceptos y dudas que podamos tener en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice esta de María Ramírez de Los Ángeles, California: tengo un embarazo de alto riesgo y los médicos me dicen que debería tomar la decisión de abortar. Tengo 30 semanas de embarazo. Hermana, estamos hablando más de 7 meses de embarazo. Y los médicos te dicen que tienes que abortar. Dice, me da miedo ya que en el proceso puedo morir porque sería mi 4ª cesárea. ¿Qué hago? María Ramírez, Los Ángeles, California. Si ese hijo tuyo naciera y lo tuvieras jugando y tú ves que se está cayendo el techo de tu casa, ¿lo dejarías morir? ¿Te irías tú para no peligrar tu vida? ¿Lo dejarías? Sí. Desafortunadamente el problema es que cuando no vemos, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, pero ese hijo está ahí. Ese hijo ha tenido vida humana desde el momento de su concepción. ¿Cómo no amar a esa criatura que es tuya? ¿Cómo no defender a esa criatura que es tuya y que es indefensa, que no puede valerse por sí misma? El médico lo que tiene que hacer es tratar de salvar a ustedes dos. El médico hace un juramento de no hacer jamás ningún mal. Y sin embargo, ¿sabes por qué? Por dinero, muchas veces. Desafortunadamente, sí lo hacen. No permitas, María. No permitas, porque lo vas a llevar en tu conciencia toda tu vida y un día vas a tener que responder delante del trono de Dios. Lucha por tu criatura. Lucha por tu criatura y confía en el Señor de que todo va a salir bien. Y le dices a tu médico que luche por salvar la vida de tu hijo y también por salvar la tuya. Ese es su deber y su obligación y su responsabilidad. Y a ustedes, esposos, en el nombre del Señor Jesús, yo les exhorto, yo les animo a que sean responsables con sus esposas. A veces tienen a sus esposas como si fuera un pedazo de carne y la usan para su deseo, para su placer, y desafortunadamente no se preocupan si pueden salir embarazadas o no. Tengan mucho cuidado, porque también la culpa es de ustedes. Porque si ustedes inducen a sus esposas a tener relaciones sexuales cuando ustedes saben que no están listas o no pueden, o pueden quedar embarazadas y terminar muertas, la culpa va a caer sobre ustedes. En el nombre del Señor Jesús, planifiquen bien sus familias, pero de acuerdo a la santa voluntad de Dios y de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y si no están seguros cuáles son esas reglas a seguir para bien de ustedes y para gloria de Dios, por favor consulten con el Departamento de Ministerio Familiar de sus diócesis. Hay mucha información y mucha ayuda que se les da simplemente cuando ustedes están dispuestos a hacer las cosas como Dios manda. Tenemos muchísimas más preguntas. Esta otra dice, ¿puede una persona casada por una iglesia protestante, si fue bautizada católica, casarse por la iglesia católica más tarde? Sí, nunca es tarde para hacer las cosas como Dios quiere. Nunca es tarde para arrepentirse y hacer las cosas como Dios manda. Y esta persona que se llama Cruz Elena García de Dallas, Texas, dice, tengo un testimonio, doy gracias a Dios por la sanación de Francisco de 50 años. Los doctores querían desconectarlo ya que la ciencia no daba esperanza para él. Pero hay uno que sabe mucho más, con el perdón de la ciencia, sabe mucho más que la ciencia, que es Jesucristo, que es Dios.
Y dice Cruz Elena que no dan esperanza por él, de que viviera. Pedimos oración al Padre Pedro, y el Padre Pedro no es nadie, hermanos, pero es el Señor Jesús obrando a través de los instrumentos que Él quiere. Y por la gracia de Dios salió del estado en que estaba y se encuentra muchísimo mejor. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460, llamadas internacionales, y las esperamos. 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Y gloria al Rey de Reyes, a Jesucristo, a ese que es amor, a ese que nos invita a amar hasta el extremo y perdonar lo que a veces cuesta trabajo, hermanos. Hermanas y hermanos, me gustaría mucho que ustedes se hagan miembros de la página de este servidor en Facebook. Con regularidad estamos mandando información, meditación, palabras que les van a ayudar a ustedes en su relación con el Señor Jesús. Para ser miembros de la página de este servidor del Padre Pedro Núñez, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Recuerden que en Estados Unidos la ñ no existe, así que sería español. Facebook.com/EWTN Español. Espero que ustedes se suscriban a esta página, agradecería muchísimo. También quiero decirles que todos estos programas que hacemos regularmente aquí en EWTN los pueden ver ustedes, sus seres queridos, sus amistades, en YouTube. Y para sintonizar cualquiera de los programas, vayan a youtube.com/EWTN Español. De nuevo, español. youtube.com/EWTN Español. Doy gracias a Dios por Julissa Bello, que hace una pregunta interesante y yo me imagino que debe ser una persona muy cerca de ti, Julissa, y dice que la mamá de alguien estaba embarazada y perdió a su bebé porque su hija estaba muy mal, me imagino yo porque tenía que cuidar a su hija, y culpa a su hija de que pues ella perdió su embarazo. ¿Qué hacer? En el nombre del Señor Jesús, primero que todo, perdona a tu mamá, o que esa persona perdone a su mamá. Asumí algo incorrecto. Yo dije tu mamá, pero no sé quién será realmente la persona, pero quien sea, que esa joven perdone a su mamá. Porque me imagino que sentirse tan adolorida por dentro al perder parte de su vida, que es la vida de su hijo, pues tiene que causarle un trauma terrible. Así que ojalá que esa joven entienda que su mamá está pasando por una dificultad muy grande. Y lo segundo que yo pediría es que le pida al Señor que tenga paciencia, porque ese estado depresivo por el cual está pasando, ese estado de dolor, que solamente una mamá puede saber, que va a pasar, y la hija pues va a poder tener una relación mucho mejor, más estrecha con su mamá, si pone su fe y su confianza en el Señor Jesús. Así que parte va a depender de la mamá, pero gran parte va a depender de la hija, de entender a su mamá y de estar dispuesta a ponerse en los zapatos de mamá. Y la otra que tengo es de Juana Gutiérrez Flores, y ella está pidiendo ayuda, pero Juana, necesito que me escribas para que me cuentes un poquito más detalladamente qué es lo que necesitas, y con todo gusto lo que podamos, aquí estamos para servirte. Ve a la página web de mensaje1número1.com y ahí tienes toda la información para correos electrónicos y todo lo demás, y con todo gusto, en el nombre del Señor Jesús, en lo que podamos servirte, pues a la orden, bendito sea Dios. Tenemos muchísimas preguntas más, miren hermano, todas las que tenemos, pero bueno, esta dice de Mayra Gutiérrez de Queens, New York. Dice que unos testigos de Jehová la han estado visitando. Mayra, cuidado, porque el que juega con fuego se quema. Es más importante que vayas a tu iglesia, que busques un grupo de Biblia, de estudio bíblico en la Iglesia Católica para que puedas cimentar tu fe en esa doctrina que es la doctrina que Jesús quiere que conozcamos a fondo, que es la doctrina de la Iglesia Católica. Y ella pregunta, dice que le preguntaron los testigos de Jehová, que cuántas llaves le dio Jesús a Pedro.
En el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, nos dice la palabra de Dios que Jesús le promete a Pedro que le va a dar las llaves del reino de los cielos y todo lo que ate será atado, dice el Señor Jesús a Pedro, y lo que desate a Pedro le dice será desatado. La llave simplemente es un símbolo de la autoridad que va a tener Pedro para atar y para desatar, para abrir la puerta del cielo y para cerrarla. ¿Cuántas llaves le dio Jesús a Pedro? Ninguna. Sencillo como eso. Es decir, de nuevo, es un símbolo. Y lo que significa es que Pedro y los sucesores de Pedro van a tener autoridad no propia, sino que de Cristo Jesús, para atar y para desatar, para abrir las compuertas del cielo y para cerrarlas también. Es decir, para perdonar y para no perdonar. Y si hay pecados que no se pueden perdonar, sobre todo cuando uno no se arrepiente del pecado cometido, no puede haber perdón. También otra persona dice que quiere casarse con su pareja, pero no está bautizada. Y dice que qué puede hacer, qué consejo le da. Primero que todo, tiene que bautizarse. Tiene que ir a un sacerdote, y esta persona se llama Ignacio de de Santo Domingo, República Dominicana. Ignacio, voy a hablar con un sacerdote que te inspire confianza y dile que tú quieres comenzar un proceso para casarte, pero que no estás bautizado. Va a haber un proceso de formación doctrinal a través del cual vas a conocer más a fondo las enseñanzas de la Iglesia Católica, la Santa Biblia, lo que el Señor quiere que hagamos con nuestra vida. Y poquito a poco vas a prepararte, va a tomar 1 año, tal vez 2 años de preparación, pero para llegar a un punto tenemos que comenzar en otro punto. Si así lo haces, vas a poder prepararte adecuadamente para recibir el primero de los sacramentos, que es el sacramento de iniciación cristiana, que es el bautismo. Y después de ese sacramento, pues vas a recibir la confirmación, la Santa Comunión, y vas a prepararte también para el matrimonio. Así que enhorabuena y que de verdad comiences este proceso de preparación junto con tu pareja para que pueda un día casarse ante los ojos de Dios. Y también pues María Robles de Nuevo México dice que si está permitido que los niños de corta edad lleven la Santa Eucaristía a sus familiares enfermos. Y la respuesta simplemente es no. No, es decir, para que una persona pueda tener el privilegio de llevar la Santa Eucaristía a otras personas, especialmente a los enfermos, tiene que tener una preparación previa. Y esa persona, al fin y al cabo, tiene que ser aceptada por el obispo, con el beneplácito del párroco o del sacerdote encargado de esa comunidad. Y para hacer eso, pues tienes que ser un adulto, tienes una persona que sabe lo que está haciendo, y no porque sea niño inocente, pues va a llevar la comunión a quien quiera, porque al fin y al cabo, en la mayoría de los casos ni sabe lo que está haciendo y tiene que tener mucho cuidado porque estamos hablando de nada más y nada menos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, esta otra aquí de varias personas en Estados Unidos, Latinoamérica y América Latina que nos han escrito basados en lo mismo, dice que sí es correcto que un muchacho y una muchacha, es decir, su novia, vivan en casa de sus padres. Y de nuevo la respuesta es no. ¿Por qué? Porque están fornicando. Y la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante y muchos otros pasajes bíblicos nos dicen que la fornicación es un pecado que nos arrastra hacia no solamente el mal, pero que nos impide alcanzar la vida eterna, que es el cielo. María Chávez de Phoenix, Arizona, dice que ¿por qué cuando uno comienza a seguir a Dios es cuando más dificultades comienza a experimentar en la vida? Y la respuesta, pues, María, es muy simple, porque cuando tú comienzas a nadar en contra de la corriente como los salmones, pues vas a tener dificultades. Es mucho más fácil nadar con la corriente, ¿no es cierto? Pero cuando tú comienzas a nadar en contra de la corriente, caramba, pues resulta difícil y a veces tedioso y casi imposible de hacer. Y así nos pasa a nosotros los cristianos, estamos nadando en contra de la corriente. La corriente del mundo nos lleva hacia el error, nos lleva hacia el pecado, nos lleva hacia los placeres de la carne, y al fin y al cabo es el anzuelo que tira Satanás. ¿Para qué? Para destruirnos y destruir a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos matrimonios rotos, cuántas relaciones rotas, cuántas personas vacías en este mundo que se dicen cristianos, que se dicen católicos? ¿Cuántas personas que tienen ausencia de Dios? ¿Por qué? Porque se han dejado llevar por la corriente del mundo.
La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 nos habla de 2 casas y 2 hombres que edificaron 2 casas. Uno edificó sobre arena, que al fin y al cabo es la corriente del mundo. ¿Qué le pasó a esa casa? La casa cuando vino el huracán, cuando vino el viento, cuando vino la lluvia, se desploma, se cae. ¿Por qué? Porque el fundamento es muy leve, es muy frágil. Y así nos pasa cuando estamos en la corriente del mundo, nos vamos destruyendo y destruimos a las personas que más amamos en la vida. Pero cuando edificamos nuestra casa sobre la solidez de una roca, y esa roca es Jesucristo, hermana y hermano, nada ni nadie te puede destruir, porque en Cristo tenemos victoria. Por eso la palabra de Dios nos dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si Dios está contigo, nada ni nadie puede estar en tu contra. Tenemos a Romeo Cruz, que dice que le fue infiel a su esposa por 9 años, pero desde hace 5 años ha tenido un proceso de cambio. Pero ve a su esposa frustrada y él se preocupa y no sabe qué hacer. Pues mucha paciencia, porque por tu culpa, Romeo, tu esposa está desequilibrada y emocionalmente pues no está bien, no te ha dado la confianza que realmente tú quisieras que ella hubiera puesto en ti. Dale tiempo al tiempo y vas a ver cómo ella, con la ayuda del Señor Jesús, va a tener más confianza en ti y el amor que una vez tú hiciste perder en tu matrimonio se va a recobrar, porque con Dios todo se puede y todo se alcanza. Este fin de semana, hermanas y hermanos, voy a estar con el favor de Dios en Cartago, en Costa Rica. Y tenemos el anuncio en la página de Facebook de este servidor con toda la información, el lugar, las horas, en fin, todo. Y ojalá que nos podamos ver por allá. Me gustaría muchísimo estrechar sus manos y compartir la fe en Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y en quien todo lo hemos de alcanzar. Que el Señor nos bendiga en abundancia este día por siempre y los colme de su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.